Bienvenidos estudiantes, soy su profesor de química Sebastián Rivas y en la clase de hoy veremos estequiometría. La estequiometría se fundamenta en las proporciones. ¿Y qué es una proporción? Partamos por el concepto de razón. Es una comparación entre dos cantidades, numerador y denominador. Entre 8 y 4 hay una razón de 2. Ahora, una proporción es una igualdad entre dos razones. ¿Qué significa esto? Supongamos que vamos a tomar dos muestras de agua. El numerador va a ser la cantidad de hidrógeno y el denominador va a ser la cantidad de oxígeno. En el primer caso tenemos que hay 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Hay una razón de 2. En el segundo charco de agua hay 6 de hidrógeno y 3 de oxígeno. La razón es de 2. La razón se mantiene, es decir, hay una proporción independiente de la cantidad de agua que tomemos. Si el primer caso tiene más agua y el primer caso tiene menos agua, la razón entre hidrógeno y oxígeno es la misma. Hay una proporción. En el agua hay una proporción de átomos de 2:1. Hay 2 átomos de hidrógeno por cada 1 átomo de oxígeno. Reacciones químicas se rigen por la estequiometría. ¿Y qué es la estequiometría? Es el estudio cuantitativo de los reactivos y productos de una reacción química. Mide las proporciones cuantitativas, es decir, de cantidad o las relaciones de masa de los elementos que participan en una reacción. Una reacción química está constituida por los reactantes, que son aquellos que interaccionan, para dar lugar a los productos. La estequiometría de las reacciones se rige por leyes muy importantes conocidas como leyes estequiométricas o ponderales. La primera de ellas es la ley de la conservación de la masa, que nos dice que en toda reacción química la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Esto nos confirma de que en la naturaleza la materia no se crea ni tampoco se destruye, sino que solo se transforma. La segunda ley es la ley de las proporciones definidas, que nos dice que cuando dos o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen en proporciones fijas. Esto significa que las sustancias que participan en una reacción química lo harán en una proporción constante. Por ejemplo, si tomamos diferentes cantidades de una sustancia pura, como sal sin aditivos, 40 gramos y 83 gramos, estas cantidades, por diferentes que sean, siempre van a contener la misma proporción de los elementos. En el agua pura, por ejemplo, cualquiera sea la cantidad de agua que tomemos, siempre va a haber una proporción de 2 de hidrógeno por cada 1 de oxígeno. Tiempo más adelante, un caballero que nosotros ya conocíamos, llamado John Dalton, nos propone la ley de las proporciones múltiples, que dice que los elementos se pueden combinar en diferentes proporciones para formar distintas moléculas. Es decir, no tan solo los elementos se combinan en proporciones fijas, sino que también pueden hacerlo en diferentes proporciones. Por ejemplo, el nitrógeno puede combinarse con el oxígeno en una proporción 1:1 para formar el monóxido de nitrógeno, pero también puede que el nitrógeno se combine con el oxígeno en una proporción de 1 de nitrógeno por 2 de oxígeno para formar el dióxido de nitrógeno. Esta es la ley de las proporciones múltiples. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, podemos empezar con lo bueno. La masa atómica es la masa de un átomo. La masa molecular es la masa de una molécula y corresponde a la suma de las masas atómicas de los átomos que conforman esta molécula. La masa atómica y la masa molecular se miden en unidades de masa atómica por su abreviación UMA. ¿Qué es la unidad de masa atómica? Se define como una masa que es exactamente igual a 1/12 de la masa de un átomo de carbono que tiene número másico 12, carbono 12. Por lo tanto, aplicando las matemáticas, 12 unidades de masa atómica es la masa de un átomo de carbono 12, está en la tabla periódica. Por lo tanto, una unidad de masa atómica es 1/12 de la masa de carbono 12 y corresponde a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Pero, ¿qué tiene que ver el carbono en esto? Bien, las masas atómicas de los elementos de la tabla periódica están calculadas a partir de este átomo, el carbono 12. Y ahora bien, la tabla periódica nos da la masa atómica, pero promedio. ¿Qué significa esto? En la tabla periódica, el número másico, que es decir, la masa atómica, para cada elemento corresponde a un promedio de las masas atómicas de los isótopos que tiene ese elemento. Recuerden que en la naturaleza no solamente tenemos, por ejemplo, el litio de número másico 6, también tenemos el litio que tiene número másico 7. La tabla periódica nos da la masa atómica promedio considerando todos estos isótopos. La tabla nos da la masa en unidades de masa atómica, pero también la podemos ver en gramos por mol. Por ejemplo, para el cloro, la masa es de 35,5 UMA, pero también de 35,5 gramos por mol. Gramos por mol significa masa molar. ¿Y qué significa mol? El concepto de mol. El mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en exactamente 12 gramos de carbono 12.
¿Y cómo podemos saber cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12? Pues Avogadro descubrió este número y corresponde a una cifra gigantesca que ni siquiera la podemos asimilar. Este es el número de Avogadro y corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23. Es decir, que en 12 gramos de carbono 12 hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. De esta manera, un mol corresponde al número de Avogadro, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales, átomos, moléculas e iones. Podemos entender el mol como una unidad de medida, tal como la docena corresponde a 12 objetos y el par a 2 cosas, el mol corresponde a 6,022 por 10 a la 23 cosas, es decir, el número de Avogadro. Por lo tanto, un mol de huevos serán 6,022 por 10 a la 23 huevos, un mol de zapatillas 6,022 por 10 a la 23 zapatillas y un mol de átomos 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ¿qué es la masa molar? Es la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o etcétera. Es decir, es la masa de un mol de especies. Es decir, en el agua, la masa molar es de 18 gramos por mol. Significa que un mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, ¿qué relación hay entre la masa atómica y molecular con la masa molar? La masa molar es la masa en gramos o kilogramos de un mol de átomos o moléculas de una sustancia. Ahora, para cualquier elemento, la masa atómica en unidades de masa atómica es igual a la masa molar en gramos. Por ejemplo, si tomamos algunos elementos de la tabla periódica, podemos ver de que la masa atómica en UMA es igual a la masa en gramos siempre y cuando se trate de un mol de esa sustancia. Por ejemplo, el berilio pesa 9 unidades de masa atómica. Si tuviéramos un mol de átomos de berilio, entonces eso valdrá 9 gramos, igual a la unidad de masa atómica para el berilio. Para las moléculas, la masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de los átomos que forman esa molécula. Para cualquier molécula, la masa molecular en UMA es igual a la masa molar. Entonces, una molécula de SO2 pesa 64,07 UMA, por lo tanto, un mol de esta sustancia pesará 64,07 gramos. Por lo tanto, su masa molar es 64,07 gramos mol. Entonces apliquemos el número de Avogadro. La sal NaCl tiene una masa molecular de 58,5 unidades de masa atómica. Si tenemos un mol de sal, entonces este pesa 58,5 gramos. Por lo tanto, como es un mol, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de NaCl, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio y 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Ahora inténtalo tú con un mol de plomo y con un mol de agua, sin ver la imagen. En la naturaleza, muchas sustancias se encuentran en estado gaseoso y aquí viene el volumen molar. Es el volumen de un mol de sustancia en condiciones estándar de presión y temperatura. El volumen de un mol de un gas es de 22,4 litros. A este valor se le conoce como volumen molar. Cualquier mol en estado gaseoso de una sustancia que está a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Cómo calculamos los moles? Sabemos que la masa molar es igual a la masa en UMA. Entonces, si la masa molecular del NaCl es 58,5 UMA, para un mol de NaCl la masa será 58,5 gramos. Esta es la masa molar. Si nos preguntaran, ¿cuántos moles de sal hay en 120 gramos de esta sal? Bueno, un mol de sal ocupa 58,5 gramos. ¿Cuántos moles harán 120 gramos? Aplicando la regla de 3, nos dan 2,05 gramos. Por lo tanto, de esta regla de 3 nace la siguiente fórmula. Para calcular cuántos moles de sustancia hay en tantos gramos, tenemos que dividir la masa, es decir, los gramos de sustancia que nos dan, en la masa molecular de esta sustancia, que también se conoce como peso molecular. Por lo tanto, la fórmula sería moles dividido por masa molecular o masa molar. ¿Qué es la composición porcentual? Es el porcentaje de masa que hay de cada elemento dentro de un compuesto y se calcula con la fórmula que ven en pantalla. ¿Cómo lo podríamos determinar utilizando la lógica? Si nos dan una fórmula molecular como la del C2H6O, tenemos que ver que el peso molecular o la masa molar de esta sustancia sería nuestro 100%, porque estamos hablando de porcentaje. Ahora, con reglas de 3, vemos cuánto porcentaje habría de carbono, cuánto porcentaje hay de hidrógeno y cuánto porcentaje de oxígeno. No te preocupes, en la clase veremos esto con más detalle. La fórmula química es la relación de átomos que se combinan o la relación de los moles de átomos que se combinan en forma exacta.
Cada compuesto siempre presenta una misma relación de proporción. Por ejemplo, en el H2CO3 lo podemos entender como una molécula que contiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno, o como un mol de moléculas que contiene 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de carbono y 3 moles de átomos de oxígeno, siempre en esa misma proporción, 2 es a 1 es a 3. El óxido férrico, F2O3, su masa molecular es 159,7 UMA. Si tenemos un mol, entonces son 159,7 gramos. ¿Cómo interpretamos esta fórmula? Un mol de moléculas de F2O3 tenemos en 159,7 gramos. También tenemos 2 moles de hierro y 3 moles de oxígeno en esta proporción. Recuerden que en la realidad no hablamos de un átomo o una molécula, hablamos de miles de millones de estos. Por esto se introduce el concepto del mol. ¿Qué es la fórmula empírica y la molecular? La fórmula empírica se refiere a la fórmula que representa la proporción más mínima que hay entre los átomos que forman una molécula. A su vez, la fórmula molecular está basada en la molécula real del compuesto y por lo tanto nos dice la cantidad total de átomos que contiene la molécula. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. La fórmula molecular es H2O2, pero la proporción más mínima en que están estos elementos es de 1:1, por lo tanto la fórmula empírica es HO. La fórmula empírica sirve para conocer la proporción más mínima en que están los elementos que conforman una molécula. Por ejemplo, el buteno, C4H8. Esta es la fórmula molecular. La proporción es de 4:8, 4 de carbono por 8 de hidrógeno. Pero la proporción más mínima, como si lo tuviéramos que simplificar, nos da 1 de carbono por 2 de hidrógeno. Entonces la fórmula empírica es CH2. Entonces, ¿cómo se interpretan las ecuaciones químicas? Una ecuación química es la representación simbólica de una reacción. En ella se muestran las sustancias que reaccionan, es decir, los reactivos, y aquellas que se producen, es decir, los productos. En el siguiente ejemplo, 2H2 más C da CH4 se puede interpretar como que 2 moles de H2 reaccionan con 1 mol de carbono generando 1 mol de CH4, o también como 2 moléculas de H2 reaccionan con 1 átomo de carbono generando 1 molécula de CH4. Si vemos la masa en la tabla periódica, 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 12 gramos de carbono generando 16 gramos de metano, CH4, es decir, se generan relaciones estequiométricas. Muy importante, los números que aparecen antes del símbolo químico del elemento o de la molécula se llaman coeficientes estequiométricos. Hemos llegado al final de esta cápsula. No olvides asistir a la sesión en vivo y preguntarnos todas tus consultas. Hasta la próxima.